¿Alguna vez te has sentido como Moisés, inseguro e incapaz de enfrentar los desafíos que la vida pone ante ti? Tal vez tengas dudas sobre tu propósito o te preguntes cómo puedes cambiar tu realidad. Así como Moisés, podrías estar siendo llamado a algo grande, algo que parece imposible. Pero la verdad es que, incluso cuando nos sentimos pequeños e inseguros, Dios tiene un plan más grande para nosotros. Hoy, vamos a descubrir juntos cómo la fe puede capacitarnos para superar las dificultades más grandes y encontrar el poder de transformación que está dentro de cada uno de nosotros. Si alguna vez te has preguntado si eres capaz, este video es para ti. Vamos a explorar la historia de Moisés y ver cómo, con fe y valentía, es posible cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero antes de continuar con el video, solo una pequeña pregunta. ¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? Si no lo has hecho, siéntete libre de comprobarlo, porque en los próximos videos tenemos muchas cosas buenas por venir. Había una vez, en una tierra lejana, un hombre llamado Moisés. Nació en un tiempo muy difícil, cuando los israelitas, su pueblo, vivían como esclavos en Egipto, bajo el dominio de un faraón cruel. Aunque era de una familia hebrea, Moisés fue adoptado por la hija del faraón y creció en el palacio, rodeado de riquezas y comodidades. Sin embargo, por dentro, algo estaba molestando a Moisés, algo que no podía ignorar. Sabía que su verdadero pueblo estaba sufriendo bajo el yugo de los egipcios. Cuando Moisés se hizo adulto, fue testigo del dolor de su pueblo y no pudo quedarse de brazos cruzados. En un momento de ira, mató a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Temiendo las consecuencias, Moisés huyó a una tierra lejana llamada Madián, donde comenzó una nueva vida. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero se sentía en paz, lejos de la violencia de Egipto. En Madián, Moisés encontró refugio y acogida con un hombre llamado Jetro, que era sacerdote de Dios. Ayudó a Jetro a cuidar las ovejas, y con el tiempo, Moisés se casó con Zípora, la hija de Jetro, y tuvo 2 hijos. Durante este tiempo tranquilo, Moisés probablemente pensó que su vida había encontrado un nuevo rumbo, lejos de las responsabilidades que le impuso Egipto. Pero el destino estaba a punto de cambiar. El pueblo de Israel en Egipto estaba sufriendo cada vez más. La esclavitud era dura, el faraón se volvía más cruel que nunca, y el pueblo clamaba por ayuda. Oraban, pidiendo a Dios que los oyera y los liberara. Dios, escuchando el sufrimiento de su pueblo, decidió actuar, pero necesitaba a alguien dispuesto a cumplir esta misión. Y fue aquí donde Moisés, quien tal vez pensaba que su misión había terminado, recibió un llamado divino que cambiaría su vida para siempre. Cierta vez, mientras cuidaba las ovejas en el monte Horeb, Moisés vio algo extraordinario. Un arbusto estaba ardiendo en llamas, pero extrañamente no se consumía. El fuego ardía con fuerza, pero la zarza permanecía intacta. Moisés, curioso y perplejo, se acercó para entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando escuchó una voz poderosa y reconfortante. Moisés, Moisés, era la voz de Dios. Moisés, asustado y confundido, se detuvo en su lugar. Y Dios le dijo: «No te acerques, quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa». Moisés, con el corazón latiendo fuertemente, se quitó las sandalias y se postró ante la voz que le hablaba. Dios se reveló a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y declaró: «He visto cómo los egipcios maltratan a mi pueblo. Ahora ha llegado el momento de liberarlos. Los llevaré a una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán». Moisés se quedó sin palabras. ¿Cómo podría él, un simple pastor de ovejas, ir ante el faraón y exigir la liberación de los israelitas? Ya no vivía la vida del palacio. Ahora era un hombre sencillo que apenas sabía cómo comportarse ante una misión tan grande.
¿Quién soy yo?, preguntó Moisés. ¿Cómo voy a convencer al faraón de liberar al pueblo de Israel? Pero Dios no lo dejó en duda. Respondió con poder y confianza: yo estaré contigo, y para que sepas que soy yo quien te envía, haré señales delante del pueblo y del faraón. Pero para convencer a los israelitas, debes decirles que yo soy te envió. Este es mi nombre. Moisés, aún inseguro, preguntó: ¿y si no me creen? ¿Qué voy a hacer? Y Dios, con paciencia, le preguntó: ¿tienes algo en tu mano? Moisés miró lo que tenía en la mano: una simple vara de pastor. Dios le ordenó que arrojara la vara al suelo, y cuando lo hizo, algo increíble ocurrió. La vara se transformó en una serpiente. Moisés, asustado, retrocedió, pero Dios le dijo: ahora, tómatela por la cola. Moisés dudó, pero obedeció. Cuando la tomó por la cola, la serpiente volvió a ser una vara. Dios no se detuvo ahí. Le instruyó a poner la mano en su pecho, y cuando Moisés la sacó, su mano estaba cubierta de lepra. Pero Dios, una vez más, le dijo que la volviera a poner en su pecho. Al sacarla de nuevo, su mano estaba completamente sana. Dios le estaba mostrando a Moisés que, con él, nada es imposible. Aún así, Moisés se sentía incapaz, y entonces pidió: Señor, no soy bueno para hablar, soy lento para hablar, y la gente no me escuchará. Pero Dios ya tenía una solución. Tu hermano Aarón hablará por ti. Él es elocuente, y juntos cumplirán la misión. Moisés aceptó la misión que Dios le encomendó, pero no sin antes despedirse de su familia y partir hacia Egipto. Con la vara en su mano, sabía que sería el instrumento a través del cual Dios mostraría su poder, no solo al pueblo de Israel, sino también a los egipcios. Moisés partió, ahora más confiado, porque sabía que Dios estaba con él. Estaba listo para enfrentarse al faraón y liberar al pueblo de Israel. Cuando Moisés y Aarón llegaron a Egipto, el pueblo de Israel escuchó las palabras de Moisés y se emocionó con la promesa de liberación. Pero el faraón, con su corazón endurecido, no estaba dispuesto a dejar ir a los israelitas tan fácilmente. Pero esto ya formaba parte del plan de Dios. A través de Moisés, Dios mostraría su poder a Egipto, y la liberación de su pueblo se convertiría en una de las mayores historias de fe y libertad jamás contadas. La historia de Moisés y la zarza ardiente es mucho más que un relato del Antiguo Testamento. Nos enseña sobre fe, valentía y obediencia a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Moisés, a nombre común, fue elegido por Dios para hacer algo extraordinario, y su viaje nos recuerda que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo y realizar grandes hazañas, no por nuestra fuerza, sino por su poder. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación difícil, como si estuvieras luchando contra un poder mayor y no hubiera salida? La vida a veces nos coloca en circunstancias desafiantes, donde parece que estamos luchando solos. Pero así como el pueblo de Israel enfrentó el imperio de Egipto, también podemos encontrar liberación. La historia de Moisés nos enseña que, por más duro que sea el camino, Dios tiene el poder de transformar cualquier situación, romper las cadenas que nos aprisionan y guiarnos hacia la libertad. En este video exploraremos cómo la fe, incluso en medio de las adversidades, puede guiarnos a la victoria. Si estás buscando esperanza, fuerza y una solución para los desafíos de tu vida, esta historia es para ti. Pero antes de continuar con el video, solo una preguntita. ¿Ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo has hecho, siéntete libre de comprobarlo, porque en los próximos videos vienen muchas cosas buenas. Imagina una tierra antigua, llena de misterios, reyes poderosos y un pueblo sufriente.
Egipto era una gran nación, famosa por su riqueza y fuerza, pero también por su trato cruel hacia los hebreos, un pueblo que vivía como esclavo, construyendo las grandiosas pirámides y trabajando en las tierras del faraón. Pero había algo especial acerca de este pueblo, algo que Dios nunca olvidó. Él tenía una promesa con los israelitas, y ese tiempo estaba llegando a su fin. Comencemos nuestra historia con Moisés, un hombre que creció en el palacio del faraón, pero que, al descubrir sus orígenes, huyó de Egipto hacia un lugar distante. Moisés había sido llamado por Dios, y era con él que Dios cumpliría su promesa de liberar a los israelitas de la opresión egipcia. Pero Moisés no se sentía digno de la misión, se creía incapaz, inseguro, e incluso intentó resistirse al llamado divino. Sin embargo, Dios le dio todo lo que necesitaba, incluso la ayuda de su hermano Aarón, quien sería su portavoz. Dios habló con Moisés y le dijo que regresara a Egipto y pidiera al faraón que liberara a su pueblo. Moisés, en obediencia, partió con Aarón, y ambos se reunieron con los israelitas. El pueblo sufría mucho, pero al escuchar a Moisés y a Aarón hablar en nombre de Dios, sintiendo la presencia del Señor, se postraron en adoración, agradeciendo la esperanza que estaba siendo traída. Pero el viaje apenas comenzaba, y el mayor obstáculo aún estaba por venir: el corazón del faraón. Moisés y Aarón se dirigieron al faraón, y con valentía le dijeron: «Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto». Pero el faraón, lleno de orgullo y dureza en su corazón, respondió con una sonrisa burlona: «¿Quién es ese Dios al que debo obedecer? No voy a dejar ir al pueblo». Imagina la escena: Moisés y Aarón frente a un rey poderoso, sin miedo, diciéndole que él estaba a punto de conocer el poder de Dios. Pero el faraón, con su corazón cerrado, despreció lo que parecía ser solo palabras vacías. Dios no se intimidó. Sabía que el faraón no cedería fácilmente. Entonces, como señal de su poder, Dios instruyó a Moisés y a Aarón para realizar un milagro frente al faraón. Aarón arrojó su bastón al suelo, y por un mandato divino, el bastón se transformó en una serpiente. Pero el faraón, siendo un hombre orgulloso, llamó a sus propios magos y hechiceros, y ellos también arrojaron sus bastones al suelo, que se transformaron en serpientes. Sin embargo, para sorpresa de todos, la serpiente de Aarón devoró a las otras serpientes, mostrando el poder absoluto de Dios sobre cualquier hechicería. Aún así, el faraón no se dobló y su corazón se endureció aún más. No creyó en la señal y no dejó salir a los israelitas. Entonces, Dios envió la primera plaga. El Nilo, que era la fuente de vida de Egipto, se convirtió en sangre. Todos los ríos, arroyos, pozos y estanques se convirtieron en sangre. Los peces murieron. El olor se esparció por el aire, y el pueblo egipcio se desesperó. Pero el faraón, con un corazón obstinado, ignoró la plaga. Incluso sus magos lograron reproducir el milagro, pero en lugar de arrepentirse, él mantuvo su corazón duro. Fue entonces cuando Dios decidió enviar más plagas. La segunda plaga fueron las ranas, que invadieron toda la tierra, entrando en las casas, en las camas e incluso en las cocinas. El faraón, aterrorizado, pidió a Moisés que orara a Dios para quitar las ranas, prometiendo que dejaría ir al pueblo. Pero cuando las ranas desaparecieron, el faraón volvió atrás y se negó a liberarlos. Entonces, Dios envió una tercera plaga, esta vez de piojos, que cubrieron toda la tierra. Los egipcios estaban siendo golpeados por plaga tras plaga, pero el faraón seguía con su corazón obstinado. Con el tiempo, llegaron más plagas. Las moscas que atacaron a los egipcios e infestaron sus casas, los animales que murieron por la plaga, las úlceras que surgieron en los egipcios
el granizo que destruyó las cosechas y las plagas de langostas que devoraron lo que quedaba en la tierra. A pesar de tantas tragedias, el faraón aún no se arrepintió. Dios aún no había terminado. La penúltima plaga fue la oscuridad. Durante 3 días, el sol no brilló en Egipto. Fue una oscuridad densa que parecía envolver toda la tierra. Las personas no podían verse unas a otras, y el desesperación se apoderó de ellos. Sin embargo, incluso en la oscuridad total, el faraón aún no cedió. Finalmente, llegó la última plaga, la más terrible de todas. Dios anunció que esa noche el ángel de la muerte pasaría por Egipto y llevaría a los primogénitos de todas las familias, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo. Pero los israelitas serían perdonados si obedecían a Dios. Moisés les dijo que debían matar un cordero perfecto, sin defecto, y rociar su sangre en las puertas de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasara, vería la sangre y pasaría por esas casas, perdonando a los hijos de Israel. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, y hubo un gran lamento, pues los primogénitos de todas las familias egipcias murieron. Pero en las casas de los israelitas, donde la sangre había sido colocada, hubo paz. El faraón finalmente reconoció la fuerza de Dios y desesperado llamó a Moisés y a Aarón, diciendo: «Salgan de mi tierra y lleven al pueblo de Israel con ustedes. Ustedes están liberados, pero pidan a Dios que me bendiga». El pueblo de Israel finalmente fue liberado. Después de 400 años de esclavitud, salieron de Egipto, no con las manos vacías, sino con riquezas que los egipcios, temiendo por sus vidas, les dieron. Dios había cumplido su promesa. Y así, el pueblo de Israel fue liberado. Pero esta historia quedó grabada en su memoria para siempre. Dios mostró su poder y su fidelidad, y la noche de la última plaga, cuando la sangre del cordero los salvó, se estableció como la Pascua, una fiesta para recordar a todos la liberación de Egipto. Cada año, al celebrar la Pascua, los israelitas contarían esta historia a sus hijos y nietos, y así la memoria de Dios, que los liberó, pasaría de generación en generación. Esta historia nos enseña que, incluso cuando todo parece imposible, Dios tiene el control. Él puede transformar las situaciones más difíciles en momentos de gran victoria. El faraón pensó que era más poderoso que Dios, pero fue derrotado por la grandeza del Señor. Y el pueblo de Israel, a pesar de su dolor y sufrimiento, fue liberado por la mano de Dios. ¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de los desafíos de la vida, preguntándote si el viaje vale la pena? Tal vez hayas enfrentado momentos de desánimo, donde el camino parecía interminable y la esperanza distante. Pero al igual que Moisés, quien fue llamado por Dios en medio del desierto y superó obstáculos aparentemente imposibles, tú también puedes encontrar dirección y fuerza para seguir adelante. En este video exploraremos cómo la fe inquebrantable y la obediencia a Dios pueden transformar tu vida, traer paz a tu corazón y restaurar tu esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Prepárate para descubrir que, al seguir los pasos de Moisés, la victoria está a tu alcance. Pero antes de continuar con el video, solo una pregunta. ¿Ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no, siéntete libre de comprobarlo, porque en los próximos videos habrá mucho contenido bueno por venir. Imagina a un hombre, un gran líder, alguien elegido por Dios para realizar hechos extraordinarios, pero que al final de su vida, ya con 120 años, tenía un corazón tranquilo y sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Ese hombre era Moisés. Moisés nació en una época de gran opresión. El pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizado y sufriendo.
El faraón, el rey de Egipto, temía el crecimiento de la población israelita y decretó que todos los niños hebreos recién nacidos debían ser asesinados. Pero la madre de Moisés, con un corazón lleno de fe y valentía, no lo entregó a la muerte. Lo puso en una cesta y lo dejó en las aguas del río Nilo, esperando que Dios lo protegiera. Dios, de hecho, cuidó de él. La hija del faraón encontró la cesta, tomó al niño y lo adoptó, criándolo en el palacio de Egipto como si fuera su propio hijo. Moisés creció en el lujo, pero su corazón siempre estuvo ligado a su pueblo, los israelitas. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, Moisés, lleno de ira y compasión, mató al egipcio. Cuando supo que su crimen había sido descubierto, huyó al desierto, donde vivió como pastor durante muchos años. Pero Dios no lo había olvidado. Un día, mientras Moisés cuidaba de sus ovejas, ocurrió algo extraordinario. En medio del desierto, un arbusto ardía en llamas, pero el fuego no lo consumía. Moisés se acercó, y una voz desde la llama dijo: «Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Era Dios hablándole, y la misión de Moisés comenzaba allí. Debía liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés dudó, se sintió incapaz, pero Dios le aseguró que él estaría con él. Así, Moisés regresó a Egipto y, con la ayuda de su hermano Aarón, confrontó al faraón, desafiándolo en nombre de Dios. Después de una serie de milagros y plagas enviadas por Dios, el faraón finalmente permitió que el pueblo de Israel se fuera. El paso por el desierto fue difícil. El pueblo, que había sido liberado de la esclavitud, se mostró ingrato y rebelde. Ante cada desafío murmuraban, cuestionaban el liderazgo de Moisés e incluso deseaban volver a Egipto. Pero Moisés, siempre intercediendo por ellos, buscaba dirección en Dios. Llegó el momento en que Moisés, ya en edad avanzada, supo que su misión estaba llegando a su fin. Sabía que Dios lo había elegido para algo grande, pero también sabía que no entraría en la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Moisés subió al monte Nebo, donde Dios le mostró, desde lejos, la tierra prometida. Pudo ver las montañas y los campos que sus descendientes heredarían, pero él mismo no podía pisar allí. En ese momento, Moisés recordó todo su viaje. Recordó los momentos en que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios en el desierto, cuando la generación anterior dudó de la promesa de Dios y no confió en su poder. Recordó las murmuraciones, las quejas y la desobediencia, pero también cómo Dios siempre estuvo con ellos, guiándolos, protegiéndolos y cuidándolos. Antes de morir, Moisés reunió al pueblo y, con un corazón lleno de amor, dio un discurso. Les exhortó a no cometer los mismos errores de la generación anterior, a amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas, y a obedecer sus mandamientos, pues esa era la clave para la verdadera vida, la prosperidad y la victoria. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Moisés les instó a enseñar estas palabras a sus hijos, a hablar de ellas en todo momento del día y a ponerlas en sus corazones, porque así serían bendecidos. Les recordó que, si se desviaban, si comenzaban a adorar a otros dioses y se olvidaban del Señor, las consecuencias serían trágicas, pero si obedecían, vivirían y prosperarían en la tierra que Dios les había prometido. Moisés sabía que la elección estaba ante ellos, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces Moisés, con un corazón de padre y líder, pasó el bastón del liderazgo a Josué. Lo animó, diciendo: «Sé fuerte y valiente, Josué, porque el Señor estará contigo». Moisés sabía que Josué sería el nuevo líder del pueblo,
quien los guiaría a la tierra prometida, y que Dios ya estaba con él. Moisés escribió todas las leyes de Dios en un libro, y lo entregó a los levitas, los sacerdotes, para que lo guardaran y lo enseñaran al pueblo. Sabía que, aunque la nueva generación era más fiel, el pueblo de Israel volvería a rebelarse en el futuro. Pero Moisés tenía fe en que, un día, el pueblo regresaría a Dios. Así, Moisés subió a la montaña de Abarim, en los campos de Moab, y allí, ante Dios, murió. El Señor lo sepultó en un lugar secreto, y hasta hoy nadie sabe dónde está su tumba. Moisés tenía 120 años, pero su vista no se había oscurecido, ni su fuerza había disminuido. Cumplió su misión con fidelidad. Hasta ese momento, Moisés fue el mayor profeta que Israel había conocido. Ningún otro hombre tuvo una relación tan íntima con Dios, ni realizó milagros tan poderosos como él. Lideró al pueblo de Israel con valentía, sabiduría y amor, y su vida es un ejemplo de fe, obediencia y confianza en Dios. La historia de Moisés no es solo la de un líder, sino la de un hombre que, a pesar de las dificultades, confió en Dios hasta el final, dejando un legado eterno para todos nosotros. El pueblo de Israel, ahora bajo el liderazgo de Josué, seguiría adelante, sabiendo que Dios continuaría guiándolos. Y la promesa de una tierra abundante y llena de bendiciones estaba a su alcance. Pero la lección que Moisés dejó fue clara. La verdadera bendición viene de la obediencia a Dios y del amor sincero hacia Él. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. ¡Hasta la próxima!